Imaginen un edificio que pasa de ser una de las prisiones más temidas de toda América a custodiar la memoria de una nación entera. Pues sí, hoy vamos a explorar la increíble historia del Palacio de la Memoria de México. A ver, vamos a empezar con una pregunta. ¿Qué secretos podría guardar un lugar al que apodan el Palacio Negro? La respuesta, ya les adelanto, no es la que parece y nos lleva directos al corazón de la identidad de un país. Es que, en realidad, ese Palacio Negro no es una mazmorra de secretos oscuros, para nada. Es el hogar de la memoria viva de México, un lugar donde el pasado no es que solo se guarde, es que respira, nos habla. Vale, para entender de verdad la magnitud de esta transformación, primero tenemos que responder a una pregunta clave. ¿Por qué son tan vitales los archivos para una sociedad? A ver, cuando pensamos en un archivo, ¿qué nos viene a la cabeza? Seguramente sótanos polvorientos llenos de papeles viejos, ¿verdad? Pues la realidad es mucho más emocionante. Son la memoria viva de un pueblo. Son el lugar donde se defienden derechos, donde se sostiene la gobernanza y donde al final se construye la identidad cultural. Vamos a pensar un poco en sus funciones, que son clave. Un archivo es como el centro neurálgico de la administración, es el pilar de los sistemas jurídicos y, por supuesto, es el paraíso para cualquier historiador. O sea, son multifacéticos y, como estamos viendo, absolutamente esenciales. Pero ojo, esta idea de un archivo abierto para todo el mundo es, históricamente hablando, muy reciente. Fue la Revolución Francesa la que provocó un cambio radical total. Los archivos dejaron de ser el tesoro privado de los reyes para convertirse en patrimonio público. Una idea revolucionaria que, por suerte, se extendió por todo el mundo. Y todo esto nos trae de vuelta a nuestro palacio. Vamos a ver cómo esta idea se materializó en la increíble historia del Archivo General de la Nación de México, el famoso AGN. Aquí es donde vemos esa transformación tan alucinante. Es que este edificio no se diseñó para guardar documentos, para nada. Se diseñó para encerrar personas. Se inauguró en 1900 como la penitenciaría de Lecumberri y tuvieron que pasar 77 largos años hasta que, en 1977, un decreto presidencial le dio una vida completamente nueva: ser el guardián de la historia de México. ¡Qué cambio! El contraste es que es brutal. Por un lado, el Palacio Negro, diseñado para la vigilancia constante, un panóptico, un lugar de memoria sombría. Y por otro, el Palacio de la Memoria, un espacio que ahora es luminoso, dedicado al conocimiento y que hoy custodia documentos que abarcan casi un milenio de historia. Claro, una institución como esta no nace de la nada, se construye sobre los hombros de auténticos visionarios. Desde figuras como el conde de Revillagigedo y Lucas Alamán, que le dieron la estructura formal, hasta verdaderos héroes como Alvarado Tezozomoc y Alba Extilizochil, que, literalmente, rescataron códices y documentos de la destrucción. Sin ellos, ¿quién sabe qué se habría perdido? Pero claro, tener el archivo es solo el primer paso. El siguiente desafío es monumental: gestionar y explorar la cantidad inmensa de información que hay ahí dentro. A ver, para que nos hagamos una idea de la escala, vamos a imaginar esto. Si pusiéramos todos los documentos del AGN en una sola fila, uno detrás de otro, se extenderían a lo largo de 32 kilómetros. 32 kilómetros. Es una cantidad de información que es sencillamente abrumadora. Y ojo, que esa cifra monumental ni siquiera incluye las imágenes. El archivo también custodia 6 millones de ellas. 6 millones. Cada una es como una ventana a un instante del pasado, una historia congelada en el tiempo. Y para poder organizar todo este material, el archivo se estructura en 322 fondos documentales. Hay que pensar en cada fondo como si fuera un universo propio, ¿no? Dedicado a un tema, a una institución o una época. La complejidad de la gestión, como se pueden imaginar, es enorme. Y esto nos lleva quizá a mayor de sus secretos, porque a pesar de toda esta riqueza, existen lo que los propios archivistas llaman fondos vírgenes. Son colecciones enteras, auténticos tesoros de historia que jamás han sido catalogados o estudiados. Están ahí, en silencio, esperando a que alguien por fin desvele lo que contienen. Entonces, la pregunta es, ¿cómo te enfrentas a un desafío de esta magnitud? Pues la respuesta, como en tantas otras cosas hoy en día, está en la tecnología. Entramos de lleno en la era de la revolución digital de los archivos. Son 3 grandes olas tecnológicas las que están cambiando por completo las reglas del juego. Primero, una capacidad de almacenamiento que es prácticamente infinita. Segundo, una velocidad de acceso a los datos que antes nos habría parecido ciencia ficción. Y tercero, la interconexión, o sea, la habilidad de crear redes de conocimiento gigantescas, globales. Un ejemplo perfecto de esto en el AGN es el proyecto Argena. En su primera fase se digitalizaron las referencias de 170.000 documentos. En la segunda se casi duplicó la cifra, superando las 370.000.
Cada una de estas referencias es como una puerta que se abre a esos fondos vírgenes. Es un paso de gigante para hacer accesible lo que antes era inaccesible. Y ya para ir terminando, vamos a conectar todo esto con el presente y, sobre todo, con el futuro. ¿Por qué el trabajo de un archivo es tan vital para una nación hoy en día? Hay una analogía que me parece que lo resume a la perfección. Un archivo es el cerebro de las instituciones. Piénsenlo. Si la memoria de ese cerebro falla, la institución entera se tambalea. Su salud es, por lo tanto, la salud de la propia nación. Y que nadie piense que esta idea es nueva. Ya en el siglo XIX, el estadista José María Lafragua lo vio con una claridad asombrosa. Los archivos, dijo él, son indispensables para la ilustración, prosperidad y engrandecimiento de la nación. Son, en esencia, una inversión en el futuro, que se nutre directamente de la sabiduría del pasado. Y todo esto nos deja con una última pregunta, que no es solo para México, sino para todos nosotros. En esos kilómetros y kilómetros de estanterías que hay en los archivos de todo el mundo, ¿qué historias, qué lecciones vitales, qué fragmentos de nuestra propia identidad están todavía ahí, en silencio, esperando a que alguien los descubra?